Muy buenas tardes, ahora se analizará el ejercicio 2.12, que es el circuito que tenemos en la parte superior de nuestra pantalla. Consta de una fuente de alimentación de 30 voltios y 4 resistencias. En dos de ellas se analizará el voltaje que pasa a través de ellas. Hemos determinado que en estas resistencias se pueden analizar en paralelo y obtener una resistencia equivalente, por lo cual para obtener la resistencia equivalente hemos utilizado la fórmula de resistencia equivalentes en paralelo, que es 1 sobre la suma de los inversos de las resistencias, obteniendo como resistencia equivalente 1, una de 4 ohmios, y como resistencia equivalente 2, una de 8 ohmios. Ahora tenemos este diagrama que se muestra en la parte superior derecha, que es la fuente de alimentación, la resistencia de 4 ohmios y la resistencia de 8 ohmios. ¿Ok? Em, Ahora, para obtener el voltaje que fluye a través de cada una de esas resistencias, se debe utilizar la fórmula de voltaje, en la cual el voltaje en la resistencia es igual a la resistencia entre la suma de las resistencias, que en este caso son 2, por el voltaje original. Eh, Se ha obtenido que el voltaje 1, al sustituir todos los datos que hemos tenido, que tenemos, es de 10 voltios. Y en el caso de el voltaje 2, que sería la resistencia de 8 ohmios, se ha determinado que es de 20 voltios. Si sumamos estos voltajes, nos dan los 30 voltios, que es lo que se tiene en la fuente de voltaje. Una vez obtenido B1 y B2, también se nos ha pedido determinar la corriente que fluye a través de cada uno de los circuitos. En este caso, la corriente sabemos que es voltaje sobre resistencia. El voltaje, este mismo voltaje, como sabemos que está en paralelo, va a fluir a través de esta resistencia y a través de esta, debido a que están en paralelo. Por lo tanto, ahora para determinar la corriente I1 en, en este componente es voltaje sobre resistencia, que sería 10 voltios sobre 12 ohmios, dando una corriente de 5 sextos amperes o 0.833 amperes. Y en el caso de la corriente 2 sería 20 volts, que son los que fluyen a través de este circuito, de este componente, perdón, entre los 40 amperes de esta resistencia, dándonos un valor de 0.5 amperes. Y la potencia que tiene cada uno de estos componentes es voltaje por corriente, y ya nomás falta sustituir los valores, obteniendo que en el P1 tenemos 0.833 watts y en P2 tenemos 10 watts. Pasando ahora a Multisim, observamos que tenemos el mismo sistema, se ha armado de la misma forma, la fuente de 30 voltios y las resistencias de los valores requeridos cada una, y se va a analizar el voltaje que tiene cada una de estas dos resistencias, que sería B1 y B2, con los positivos y negativos de la forma que se nos han indicado, positivo y negativo, y además las corrientes que fluyen a través de cada uno de estos componentes para determinar que se ha hecho un análisis correcto. Corremos la simulación y observamos que efectivamente en la resistencia, en este caso la 2, que sería la B1, tenemos un voltaje de 10 voltios y la corriente es de 863 miliamperes, que es lo mismo a 0.863 amperios. Y de este caso, en el caso de la corriente 2, tenemos 500 miliamperes, que es lo mismo a 0.5 amperes, y el voltaje en este componente es de 20 voltios. Por lo tanto, el análisis que hemos hecho anteriormente de el circuito ha sido correcto y todos nuestros cálculos a la vez. Por lo tanto, el circuito no presenta fallas y se analiza de forma correcta. Por medio de este ejercicio ya hemos utilizado la fórmula de resistencias equivalentes. Esta fórmula nos va a servir más adelante para poder juntar muchas resistencias y no tener que gastar tantos materiales. Por ejemplo, en el caso de un proyecto, en el caso de que el sistema se encuentre en paralelo, poder utilizar una resistencia de un tamaño menor y obtener el mismo efecto y no tener daños en nuestro circuito.